Bien, vamos a resolver este ejercicio mediante el teorema de Thevenin. Nos piden hallar el valor de la resistencia, el valor de la tensión en la resistencia R3. ¿Ya? Bien, lo que se hace por Thevenin es primero sacar la carga en análisis, referenciar dos puntos, puntos A y punto B. Entonces, desde esos puntos estaría sacando la carga. Sacamos el circuito, un momento, colocamos a un lado y comenzamos el análisis. Lo primero que se hace es hallar la resistencia Thevenin, el cual va a estar respecto a los puntos A y B. ¿Ya? Para el efecto, lo que se hace es cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir la rama si es que hubiera fuentes de corriente. ¿Ya? En el caso de este circuito solo tenemos fuentes de tensión, cortocircuitamos y en esta configuración ahora que se ve se halla la resistencia Thevenin. Observamos que la resistencia Thevenin no es nada más que el paralelo de las resistencias R1 y R2. Hallamos el paralelo, la resistencia Thevenin será R1 por R2 entre R1 más R2. Reemplazamos datos, 10 ohmios por 20 ohmios dividido entre 10 ohmios más 20 ohmios. Igual. Aplicamos calculadora. Entonces decimos 10 por 20 dividido entre 30. Igual tenemos 6,67 redondeando. 6,67 ohms. Ese es el valor entonces de la resistencia Thevenin. Anotamos por acá. Listo. Bien, a continuación lo que se hace es hallar que es el voltaje Thevenin. Ese voltaje Thevenin es el voltaje que se encuentra entre los puntos A y B. Ese voltaje necesitamos. Pero para hallar el voltaje necesitamos colocar las fuentes que serían cortocircuitadas. Entonces, graficamos ahí con sus polaridades iniciales. Ahí está de 2 30 voltios. Está que es de 1 los 60 voltios. Bien, el voltaje Thevenin va a ser el voltaje que está entre los puntos A y B. Entonces voy a redibujar acá, colocar el punto A y voy a graficar los componentes que tengo. Primero tengo una fuente de tensión con su polaridad primero menos, luego más. Y a continuación tengo la resistencia R2. Bien, y luego tengo el punto B. La tensión B2 es igual a 30 voltios. Bien, para hallar la tensión entre A y B, tendría que hallar la tensión en la resistencia 2. Y la puedo hallar aplicando un divisor de tensión en esta malla. No implica la corriente de esta malla acá en este nodo, porque la corriente acá es igual a 0, ¿ya? Porque la malla está abierta. Entonces simplemente la corriente que circularía por la resistencia 2 sería la corriente que se genera en función a la fuente de 1. Entonces esta corriente estaría polarizando la resistencia 2 de esta forma, de acuerdo al sentido de la corriente.
ahí estaría BR2. Entonces tendríamos ahí la polaridad BR2. Ahora, ¿cuánto vale BR2? La tensión en la resistencia 2. Simplemente aplico un divisor de tensión. ¿No? Entonces, BR2 será B1, el voltaje B1, por la resistencia 2, dividido entre la suma de estas dos resistencias. Igual, B1 es 60 voltios, R2 es 20 ohmios, dividido entre 10 ohmios más 20 ohmios. Listo. Aplicamos calculadora. Bueno, tal vez no era necesario, ¿no? Bueno, 60 por 20 dividido entre 30. 40. Entonces la tensión es 40 voltios y tiene esa polaridad. Cerca de 40 voltios. Bien, podríamos redibujar para que se entienda un poco mejor. Podríamos decir que en el punto A, acá tengo una fuente de tensión, más, y bueno, esta tensión se puede comportar como si fuera una fuente de tensión. ¿Ya? Para que se entienda mejor, aquí está B2, 30 voltios, y aquí está BR2, que vale 40. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para hallar un equivalente en cuanto a la tensión. ¿Ya? Entonces se puede hacer suma de fuentes. Entonces entre el punto A y el punto B va a haber una sola tensión. ¿Qué polaridad va a tener esta tensión o esta fuente? La del mayor. Este, 40 voltios. Polaridad. Ahora el valor de la tensión, como las fuentes están invertidas, o sea, tienen polos diferentes, los podemos sumar. Tenemos que restar. Y se resta del mayor menos el menor. 40 menos 30 me da 10 voltios. Y ese sería el voltaje Thevenin, el cual se encuentra entre los puntos A y B. Noto acá, voltaje Thevenin igual a 10. Listo. Entonces, una vez que tengo lo que es el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, puedo ir al equivalente Thevenin. Puedo verificar el equivalente. Entonces graficamos. Entonces también recordamos, ¿no?, que de cualquier circuito que está referenciado respecto a los puntos, se puede hallar su equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin no es nada más que una fuente, que es el voltaje Thevenin, con una resistencia en serie, que sería la resistencia Thevenin. Y ahí estuvieran los dos puntos que deben mantener en el punto A y el punto B. Está la resistencia Thevenin, y aquí está el voltaje Thevenin. Colocando sus valores, 6,67 ohmios y 10 voltios. Ahora sí, una vez que de este circuito tengo su equivalente Thevenin, pues en el equivalente Thevenin coloco la resistencia o la carga que se ha sacado inicialmente. Entonces colocamos ahí los puntos A y B. Listo. Tendría acá un circuito. Desde luego que este circuito es más sencillo que este otro. ¿Ya? Entonces, para hallar la tensión en la resistencia 3, lo único que aplico es un divisor de tensión. Voltaje Thevenin por la resistencia 3 entre la suma de estas dos resistencias. La resistencia Thevenin más la resistencia 3. Reemplazando valores, tenemos el voltaje Thevenin 10 voltios por
la resistencia 330 ohmios entre la suma de estas dos resistencias, que sería 36,77 ohmios. Simplifico los ohmios y el voltaje en 9,3. Aplicamos la calculadora y tenemos que es 10 por 30 dividido entre 36,60. Ese valor es 8,18. Entonces 8,18 voltios. Esa sería entonces la respuesta aplicando lo que es teorema de Thevenin. ¿Ya? Bien, vamos a contrastar el resultado con el simulador. Ahí está el simulador electrónico Bench. La fuente B1, la fuente B2, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Bien, de acuerdo al teorema de Thevenin y a los cálculos que hemos hecho, debería ser de 8,18 voltios. El voltaje y la resistencia de recorrer el circuito y obtengo 8,18 voltios. Bien, de esa manera estaría comprobando el resultado tanto en el circuito con el simulador y el mismo circuito analizado de manera teórica y con el procedimiento que indica el Thevenin. ¿Ya? Bien, eso sería todo. Muchas gracias.